Nos encontramos en directo con el doctor Víctor Peña Rodríguez, docente principal de la Facultad de Física y uno de los investigadores más destacados de nuestra universidad. Vamos a conversar con él y le agradecemos su participación. En su seguimiento sobre el comportamiento del COVID-19, sus cifras han sido más certeras que muchos pronósticos sensacionalistas y fatalistas que irresponsablemente anunciaban que seguiremos en cuarentena hasta las elecciones del 2021. Imaginémonos. ¿Cómo consigue mayor objetividad en sus proyecciones, doctor? Bueno, se trata de hacer una proyección en lo más cercano, en lo más inmediato, ¿no? Haciendo uso de unas técnicas de aproximación al primer orden, ¿no? O sea, lo que nosotros pronosticamos es al día siguiente, con una cierta probabilidad y un margen de error, se puede, digamos, hacer un esfuerzo de aproximar a los 2 días siguientes, ¿no? Y eso nos va dando un pequeño panorama de cómo es que se va desarrollando la pandemia, ¿no? Es más o menos como, digamos, si uno está pues ingresando a la variante de Pasamayo, subiendo, digamos, en medio de una densa neblina, ¿usted qué es lo que hace? Tiene que mirar pues lo más próximo, ¿no? En estos temas es difícil, digamos, pronosticar a largo tiempo, si es que no se han satisfecho algunas condiciones adicionales, ¿no? De información. Muy bien. Desde esa perspectiva, dada la precaución que usted tiene con respecto a la información, a la data, podemos afirmar de manera científica y fundamentada que de acuerdo a la información que manejamos, estamos más cerca de vencer al coronavirus de lo que la gente cree. Claro, antes de responder esa pregunta, debemos tener en cuenta de que toda data, ¿no? Tiene un acto de medida y todo acto de medida está sujeto a un margen de error. En este caso, la data fundamental que trabaja el MINSA es la del número de infectados por día. Entonces hay dos variables fundamentales, que es el número de infectados y el tiempo que se mide a través de los días. En el caso del número de infectados es necesario pues considerar todos los elementos, y hay un elemento que está escapando, que se llaman los infectados asintomáticos, ¿no? Entonces no se puede estimar con precisión. Entonces hay un problema con el margen de error en una de las variables que va sobre el eje vertical. Y en cuanto al tiempo, también hay otro margen de error que es producto de las características de cada una de las técnicas que se usa, ya sea las pruebas rápidas o las pruebas moleculares, ¿no? Ellos tienen margen de error que superan los días, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y eso pues hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, no estamos tratando de puntos ideales como los considera un matemático, sino, digamos, elementos que tienen un margen de error. Entonces, ese es el punto de partida, ¿no? Ahora, desde esa perspectiva, de acuerdo a sus proyecciones, hay un decrecimiento de los casos, ¿no?, contaminados, y Claro, esa mirada permite acercarnos a una cierta caída de lo que sería la incidencia del coronavirus. claro, cuando comienza el proceso, como es digamos, una enfermedad desconocida, ¿no? Entonces se tienen pocos datos, las condiciones iniciales son imprecisas, entonces hay que dejar transcurrir un tiempo para ver cómo es el comportamiento. Entonces ahí los ajustes son meramente empíricos. Pero hay un punto que se conoce con el nombre de punto de inflexión, que es donde el comportamiento de la curva cambia. Después de pasar ese punto de inflexión, entonces se pueden aplicar ya los modelos, ¿no? Fenomenológicos, ¿no? Y con bastante exactitud, ¿no? Entonces, en estos momentos, de acuerdo con las observaciones, las medidas que venimos haciendo, a partir de la data proporcionada por el MINSA, con, digamos, muchas incertidumbres en cuanto a los valores, eh, parece que ya hemos superado el punto de inflexión, es decir, la curva está cambiando de comportamiento de un crecimiento exponencial creciente muy rápido
estamos pasando a otro lineal u otro comportamiento exponencial más lento, ¿no? E inclusive puede ser llegar a un comportamiento exponencial, pero ya no creciente, sino decreciente, ¿no? Entonces estamos en esa parte, es la parte donde hay que tener más cuidado, porque esto ha sucedido ya en otros países, casi en la mayoría de países, ¿no? Donde, digamos, se ha llegado a este punto y se han relajado las medidas. Y al relajar las medidas, otra vez, digamos, el número de infectados ha vuelto a crecer, pues, tremendamente, ¿no? Entonces es la parte más delicada, ¿no? Ya hemos pasado lo más difícil, no perdamos la oportunidad ahora, ¿no? Muy bien, eso significa que tenemos una esperanza de no llegar al nivel 5 y la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué debemos hacer los próximos 12 días y qué medidas sugerir al gobierno que deben aprobar para continuar en ese sentido mejorando? Ya, volviendo al tema de las medidas, ¿no? Esa incertidumbre no nos permite estimar con exactitud o cierto grado, digamos, de precisión en qué nivel nos encontramos, ¿no? O sea, podemos estar en la mitad del nivel 4, finalizando el nivel 4 o comenzando el nivel 5. Las estimaciones del número de infectados por millón, que es el indicador que se usa para poder compararnos entre países, ¿no? Según las pruebas moleculares está alrededor de 500, ¿no? Para llevar al nivel 5 faltarían otros 500. Según las pruebas serológicas, es decir, sumando las moleculares y las serológicas, ya estaríamos casi por llegar, ¿no? Posiblemente hoy o mañana ya estamos en el nivel 5, pero eso es debido al margen de error, ¿no? Entonces, ahora, tenemos países donde han hecho la crisis en el nivel 3, como el caso de China, ¿no? Otros países que han hecho la crisis en el nivel 4 o en el nivel 5, como en el caso de España. Entonces, un país puede entrar en crisis dependiendo de los elementos que tengan para resolver el tema principalmente de salud, ¿no? Entonces, y ahí va pues el otro indicador, que es la disponibilidad hospitalaria, la capacidad en cuanto a infraestructura, en fin, de personal, esos elementos también, todos ellos intervienen. De hecho, es un problema bastante complejo, ¿no? Intervienen una serie de elementos. Claro, de hecho el Perú no tenía un sistema de salud que podía atender pues más allá de 250 pues cosas urgentes y sin embargo ese decrecimiento del número de casos nos da una posibilidad de no llegar a la situación donde haya pues miles infectados y no puede tratarlos. Desde esa perspectiva, la pregunta es clara, ¿no? O sea, ¿qué debemos pedir a la población y qué al gobierno para que esa situación, que depende mucho de nuestro sistema de salud, no se presente, dado que estamos viendo por lo menos un poco de luz al final del camino? ¿Qué recomendaría usted? Claro, en efecto, como hay esa incertidumbre, ¿no? Estamos en dirección, digamos, al nivel 5. La incertidumbre está en que podemos llegar al nivel 5 entre hoy día y el 13 de mayo más o menos, o el 10 de mayo, como se quiera, ¿no? En ese lapso, con seguridad llegamos al nivel 5 si no cambian las medidas o si no se refuerzan las actuales medidas. Estamos casi raspando el nivel 5 y yo diría de que si se, digamos, hicieran más rígidas, este último fin de semana de Santa, ¿no? Fue bastante exitoso, se consiguió bajar bastante la velocidad. Entonces la recomendación sería, digamos, aplicar un fin de semana riguroso de 3 días con aislamiento total en la medida de lo posible, porque sabemos que se declara aislamiento total y, bueno, muchos no lo cumplen. Pero aún así, en esas condiciones, yo pienso que sería necesario 1 o 2 toques y luego ver a las cuarentenas periódicas, porque sí es cierto de que esto, el virus, digamos, tiene un desarrollo natural, ¿no? Que va a tener un buen tiempo, ¿no? Y entonces eso no descarta que se recurran pues a las cuarentenas periódicas, ¿no? Muy bien. De hecho, si se logra, digámoslo de manera directa, un esfuerzo final de varios días, como ocurrió en Semana Santa,
Las posibilidades son bastante positivas, alentadoras, pero Así ¿podría es. usted arriesgar una fecha tentativa si se logran ciertas metas para empezar un proceso de retorno progresivo al ritmo de vida habitual? No, definitivamente todo va a cambiar. Yo creo que ya eso un poco depende de la imaginación. Realmente esto nos ha tomado de sorpresa. Creo que todos sentimos que todo va a ser diferente, ¿no? Pero lo primero es salir de esta situación, y para eso lo que estamos conversando acá son simplemente interpretaciones de números, ¿no es cierto? Nuestro campo no es propiamente ligado a la especialidad, pero los números traen una verdad. O sea, esto obedece a una ley de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza se pueden descubrir como no se pueden descubrir, ¿no? Pero para eso sirven los números, para hacer el tratamiento empírico. Lo que indican los números es lo que estamos conversando, ¿no? Que estamos rozando el nivel 5, ¿no? Que debemos evitar, ¿no? Y que esto es una lucha, ¿no? Entre el virus y la sociedad, ¿no es cierto? El virus tiende a ese comportamiento exponencial rápido, y la sociedad tiende a bajar ese comportamiento. Entonces, cuando uno ve un gráfico, simplemente ve eso, ¿no? Que tanto la sociedad luchó contra el virus, ¿no? Unas más, otras menos. En fin, para eso nos sirven, y de eso dependemos fundamentalmente, de la confiabilidad de la data. Ahí es donde hay un problema que es necesario corregir, ¿no? No quiero entrar, digamos, en la metodología, sino en los registros de la data. Pero digamos que si para el 13 de mayo no hemos llegado al nivel 5 y ya empiezan a descender las cifras de los contaminados, de los contagiados, hay posibilidades, obviamente, de tener un panorama mucho más favorable para un retorno progresivo De hecho, sí, a por la vida, supuesto. no digo a la vida anterior, porque no va a ser la misma, pero por lo menos para recuperar los aspectos económicos más básicos y manteniendo las medidas del caso, ¿no? En ese sentido, Así es. se puede hacer, no digamos, pues no se trata de adivinar, pero sí hay una proyección que más o menos puede ser si se toman las medidas mencionadas anteriormente, ¿no es cierto? Claro, hay muchas cosas desconocidas sobre el desarrollo y el comportamiento de este virus, ¿no? Yo creo que todas las precauciones que se tomen son buenas, en tanto esto sea desconocido, ¿no? Pero todos los grupos en el mundo pues han priorizado estos temas, ¿no? En todos los campos. Entonces, es un tema de llegar a conocer, ¿no? A mí me parece fundamental la incidencia de la medición para hacer determinado tipo de proyección, más o menos con posibilidades objetivas. ¿Usted qué recomendaría matemáticamente al MINSA, al Ministerio de Salud, para mejorar la data con respecto al proceso de seguimiento de la pandemia? La verdad que toda esta información yo la recojo de su página web, ¿no? No puedo ir más hacia allá porque no sé exactamente cuál es la metodología, ¿no? Pero en cuanto a registros no se ve muy bien, ¿no es cierto? Solamente el registro de lo que yo consigo tomar de la página web no se ve muy bien, ¿no? Yo he tenido que bajar, digamos, la información del MINSA, comunicado por comunicado, extractando los textos. Y eso me parece que no es muy recomendable. Nada más estoy hablando del registro, ¿no? Entonces, esa parte es necesario, y es necesario corregir el registro por día. Los registros que reporta el MINSA no necesariamente corresponden al grado de la pandemia en el día, no necesariamente. Las pruebas moleculares pueden llegar a demorar, ¿no? 3 o 4 días, ¿no? Los epidemiólogos manejan otro criterio, que es la fecha de inicio de los síntomas, ¿no? Y eso no se hace, ¿no? Ahora, las pruebas serológicas y las moleculares miden indicadores diferentes, ¿no? Entonces, eso también hay que interpretarlo, pues, adecuadamente, ¿no? Yo creo que se puede mejorar bastante, y obviamente
una cosa que, digamos, un poco disminuye los errores, entre comillas, vamos a decir así, es la cantidad, ¿no? La cantidad de muestras, ¿no? Que se deben hacer diariamente, que debe ser alrededor de los 50.000 por lo menos, ¿no? Muy bien, doctor, gracias por su colaboración, por la entrevista. Creo que a partir de sus observaciones tan acertadas, confiamos en que las perspectivas frente a la pandemia nos van a señalar paulatinamente si continuamos con las medidas recomendadas, tener paciencia y encontrar paulatinamente un mecanismo de salida donde podamos recuperar todo aquello que nos resulta ahora tan extrañado, tan querido que es una vida con un ritmo más tranquilo. Muchas gracias, doctor. Nos despedimos. Hasta luego. Gracias, gracias.